días, muchísimas gracias por la sintonía. Mi nombre es Bartolomé Pujals y como cada 15 días, todos los lunes estaremos por aquí con este espacio de Conexión Ciudadana, una producción especial para Red Habla TV. Y en el día de hoy queremos conversar sobre un tema que llama la preocupación de todos los estudiosos, de toda la situación de lo que está viviendo la gente en diferentes países de Occidente. Y es esa tensión que se da entre estos procesos de innovación tecnológica que se han venido dando en los últimos años respecto a la protección de los derechos sociales, respecto al empleo, respecto a cómo la gente va a enfrentar la posibilidad de que se produzca desempleo a partir del desarrollo tecnológico. Ya Eric Hobsbawm lo venía anunciando en un libro muy interesante que se llama Breve Historia del siglo XX, de cómo en la década de los 70 comenzó todo este proceso de revolución tecnológica y cómo esto comenzó a producir desempleo estructural en todos los países de Occidente. Queremos ver y observar esta tendencia que se está dando, y para ello me hago acompañar de Leti Melgen, economista, coordinadora ejecutiva del país que queremos, investigadora del ISD, igualmente de Jan García Periche, fundador de Global NIO, y del conconductor Anselmo Muñiz, director de investigaciones del ISD. Antes de pasar a la discusión del tema, quisiera que veamos un breve corto para situar esta conversación. Señor director, cuando usted pueda. No lo tenemos todavía. Bueno, vamos a iniciar esta conversación. ¿Cómo podemos crear, y abro la conversación con Leti, una interfaz? Aquí hay una tensión que se está dando. Ha comenzado a desarrollarse la tecnología de forma exponencial. Lo que hemos logrado en los últimos 200 años no lo habíamos logrado en los 2000 anteriores. Entonces, eso ha provocado que los trabajos que cotidianamente, sobre todo los trabajos que eran trabajos de repetición, hay máquinas que ya los están haciendo. Y eso, vemos todo el fenómeno de Uber, el fenómeno de Airbnb, una serie de plataformas que han desplazado una serie de mano de obra, y que eso nos enfrenta a un reto de la perspectiva de la regulación. ¿Cómo estamos viendo esto? ¿Cómo está ocurriendo? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que discutir y tener en cuenta en relación a esta cuestión? Sí, no, definitivamente. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Bartolomé, por invitarme al programa. Y bueno, sí, definitivamente lo que tú planteas es el avance tecnológico ha venido con unos grandes retos del Estado. Y yo creo que fundamentalmente invita a pensar o a repensar nueva vez al Estado no como solo un ente regulador, como un ente marginal de todo este proceso de avance tecnológico que se está dando, sino más bien como un gran impulsor de estos procesos. Yo venía, antes de venir al programa, venía un poco comentando con Anselmo esta idea de que se parte de la idea de que estos avances tecnológicos se han dado únicamente desde el sector privado, y parece como que el Estado se muestra al margen de los beneficios o está a un lado de los beneficios que trae todo este avance tecnológico. Para mí está en repensar la visión o el objetivo de la economía en una sociedad democrática, cómo el Estado, cuál va a ser el nuevo pacto, acuerdo entre sector privado y Estado para orientar esos avances tecnológicos hacia qué lo estamos orientando, repensar esa mirada del Estado en términos más globales, y a la vez con la lógica de, bueno, al final de cuentas la economía tiene que dar para satisfacer necesidades básicas en una democracia, necesidades básicas de una población, y de ahí que está, creo que por ahí empieza como una discusión de los... Quiero atar esto con el primer video que tenemos para dar paso a la conversación que tenemos y escuchar la opinión de Jan García. En los últimos 200 años ha habido gente preocupada porque el progreso tecnológico y la automatización desembocaran en cifras desorbitadas de desempleo. Y durante esos 200 años, esa gente ha estado equivocada, aunque haya habido mucha destrucción debido a la tecnología y la automatización. Ha habido incluso más creación, y en el mundo desarrollado nunca se ha vivido un periodo prolongado
de tasas altas de desempleo. O sea que, basándonos en los últimos 200 años, podemos estar tranquilos sobre lo que va a pasar en el futuro. Yo no estoy tan tranquilo, porque me paro a pensar en una serie de elementos y veo que puede que esta vez estemos en un periodo diferente, y precisamente por las tecnologías modernas que tantas cosas pueden hacer, puede que hayamos llegado a un punto en que empezamos a necesitar menos mano de obra para mantener una economía productiva. Mi coautor Eric Brynjolfsson y yo lo llamamos la segunda era de las máquinas. Bueno, Anselmo, ¿cómo tú sitúas esto? ¿Cómo estamos viendo lo que está planteando este investigador de que si tomamos en cuenta los últimos 200 años, quizás no tendríamos para preocuparnos, pero sí hay un reto indudable que tenemos que enfrentar? Fíjate, a mí lo que me interesa del tema que él plantea es que en los últimos 40 años se ha ido colocando la idea de que la gente tiene que... Bueno, no en los últimos 40 años. Eso, la gente siempre ha tenido que trabajar para ganarse su nivel de vida. Pero durante mediados del siglo XX, en la mayoría de las democracias avanzadas, pues se estableció una idea de que las personas, debido a la dignidad que caracteriza a los seres humanos, tienen derecho a un mínimo de participación en el excedente de la producción social para vivir con dignidad, independientemente de su capacidad para aportar a ese excedente. Entonces, en los últimos 40 años se ha ido desmontando esa idea y hemos, de alguna manera u otra, retrocedido a los inicios del capitalismo bajo la idea de que la gente, o sea, se ha ido imponiendo esa idea de que la gente tiene que competir por sus derechos, que tú tienes que ganarte tus derechos, y que si tú no tienes la capacidad de competir bajo unas ciertas normas de productividad, entonces tú eres una persona de segunda clase, un ciudadano de segunda clase, un desecho social, y pues entonces lo que te toca es muy poco. Entonces, lo que los nuevos avances tecnológicos han hecho es agravar eso, o sea, acentuar eso, porque ahora incluso gente que puede tener grado universitario ven su empleo pues a punto de desaparecer. O sea, es decir, incluso los más altos estándares educativos en ciertas áreas se va haciendo cada vez menos necesario el trabajo humano. Entonces la pregunta que se abre es, si eso es así, ¿cómo podemos exigirle a la gente que para tú vivir con dignidad, tú tienes necesariamente que ser competitivo en un mundo donde cada vez es menos el trabajo que se necesita, el trabajo humano? El trabajo, y por lo tanto, cada vez menos gente van a tener la posibilidad, no importa cuánto tú te fajes, de tener un trabajo altamente remunerado, porque cada vez más tipos de trabajo lo pueden automatizar. Entonces, esa es la pregunta. Porque si la respuesta es, bueno, así es, entonces lo que nos abrimos es a un mundo de precariedad, a un mundo de exclusión, y eso a su vez genera desestabilidad política, violencia y violaciones estructurales de los derechos humanos. Entonces yo creo que ese es el debate al que debemos abrirnos. Bueno, yo quisiera escuchar a Jan, porque lo que parece es que el gran cambio social que hay que pensar es qué hacer con toda esa gente que aparentemente se va a quedar en el camino. Es decir, tú quizás ves esto con más optimismo. Sí. Entonces, ¿qué tú opinas de si hay una tensión real, si es una cuestión de que es una preocupación que se puede sortear? Bueno, definitivamente nosotros ahora mismo estamos viviendo un reto a la magnitud que ninguna generación antes había vivido. O sea, los próximos 30 años va a traer unos cambios más radicales y más profundos en la humanidad y en el mundo, no solamente social, sino obviamente tecnológico, político y económico. Yo soy optimista con el futuro, pero siempre y cuando nosotros podamos reinventar los modelos de gobierno y los modelos que pueda regulatorios. O sea, mira, esto a través de toda la historia, el mundo nunca ha sido estático, todo cambia, pero hemos dado, el cambio usualmente se ha dado en procesos lineales. Sin embargo, a través de que empezó la industrialización, se ha acelerado el cambio, y sobre todo con la digitalización, los cambios han sido mucho más exponenciales. Ahora ahora nos encontramos en una situación donde
el porvenir, el escenario del futuro es muy incierto, y dada cada situación de incertidumbre, lo más deseable que uno puede hacer es la habilidad de adaptarse. Entonces, si nosotros no adaptamos nuestro sistema político, nuestro sistema de gobierno a la incertidumbre, esta situación que plantea Anselmo no será beneficiosa para... Hay algo interesante que dice McPhee, que también, y lo veremos más adelante, es el tema de que estamos en una segunda época de las máquinas. O sea, la revolución industrial, a partir de 1840, hablaba de... comenzamos a utilizar la tecnología de otra manera para emplearla en mano de obra, etcétera, etcétera. Pero ahora ya era acompañando la mano de obra humana. Ahora hablamos de el desplazamiento de esa mano de obra. Es decir, pero hay algo que las máquinas no pueden todavía hacer, que son las habilidades sociales, que son la creatividad, que son una cantidad de cosas que todavía le competen al ser humano como tal. ¿Cómo tú encajas, y le hago la pregunta a Leti, cómo encajamos eso en la República Dominicana, donde se habla que hay un desempleo estructural entre un 14 y un 15%, donde no hay puestos de trabajo, donde hay, es que estamos hablando de un país con una economía, si se quiere, rentista, donde no hay modelo productivo, donde las grandes empresas que tenemos aquí, su mayor espacio de desarrollo comercial es las importaciones. ¿Cómo tú encajas todos estos retos que se están dando cuando aquí ni siquiera hay empleos básicos? Cuando los empleos que hay, entonces son precarios. Cuando hay una situación de base que en los países de Occidente, los países industrializados, ya hace rato que se superó. Sí, mira, yo creo que Dominicana es el ejemplo, o no el ejemplo, puede ser como ese laboratorio de ideas de lo que al principio yo quería plantear con el tema de cómo pensar la economía. O sea, para mí ya hablar del desempleo en Dominicana como un problema social, claro, obviamente es un problema social porque todavía acceder a bienes básicos se da a través del mercado, o a través del ingreso que se adquiere a través del mercado de trabajo, pero yo digo que lo que es, Dominicana está a la ventana de apostar a otra mirada a sus problemas sociales, aprovechando lo que decía Jan, todos estos avances tecnológicos. O sea, lo que es ya casi una regla que va a ser, es que a futuro los modelos económicos no van a necesitar mano de obra humana. Y por lo tanto, preocuparnos en estos momentos, como sabiendo que a futuro eso ya va a ser algo eminente por el modelo productivo sobre el problema de empleo, entonces como seguir pensando una problemática que ya va a venir de largo plazo. Entonces, mirando el modelo, lo que quiero plantear con eso es que lo que toca para mí en Dominicana es mirar la economía como el gran, digamos, laboratorio. Exacto, pero no es solo el laboratorio, lo que yo quiero decir es que hay que plantear la economía de la República Dominicana, el sistema económico dominicano, de forma tal que su objetivo final sea satisfacer esa necesidad básica. Y que, a sabienda de que aquí el tema de la precarización del trabajo, la pobreza, se ha resuelto con programas sociales. O sea, realmente lo que ha sostenido la cohesión social de alguna forma en la República Dominicana ha sido los programas sociales del gobierno de transferencia condicionada. Dominicana yo creo que está a la puerta de hablar de una renta básica universal. O sea, yo como definitivamente creo en eso, o sea, no creo que aquí se pueda resolver, digamos, emplear plenamente a toda la sociedad, a toda la población que está en edad de trabajar y dispuesta a trabajar. Básicamente Dominicana es una economía de servicios, es una economía muy interconectada, los grandes avances tecnológicos se van a dar acá, precisamente, o sea, y la apuesta debe de ser a plantear una nueva mirada del Estado en la economía, que siempre lo ha estado, porque toda la creación de excedente que se ha dado aquí a partir de finales del siglo XX, finales del siglo XIX, XX, XXI, el modelo de sustitución de importaciones, el modelo de zona franca y turismo, o sea, el modelo de servicios, la industria azucarera, siempre se dio a partir del apoyo y de los incentivos del Estado dominicano. El problema siempre estuvo o ha estado en cada uno de esos tres modelos que se han instalado en la República Dominicana, es que el Estado ha abandonado el rol
de recoger los beneficios de ese tipo de modelo. Y ha llevado, obviamente, ha impulsado esos modelos a costa del salario, o sea, a costa del trabajo, a costa de la explotación del trabajador dominicano, o sea, a costa de pasar grandes momentos de crisis económica para poder sostener o impulsar sectores que al final no terminaron generando como un encadenamiento productivo con otro sector de la economía, ni generando beneficio a la ciudadanía. Es decir, el rol del Estado en la economía, que yo me imagino, o sea, la que yo apuesto, ha estado, lo que no ha estado es al servicio de la ciudadanía, sino ha estado al servicio de esos grandes empresarios, o sea, la rentabilidad cortoplacista de estos empresarios. Bueno, vamos a la pausa y cuando regresemos yo quiero que hablemos sobre esto de renta básica, sobre el tema de también cómo estos modelos de negocio, cómo la innovación tecnológica ha permitido una gran evasión de cargas fiscales por parte de estos modelos de negocio que se crean y cómo esto tiene un impacto directo en el bienestar de la gente. Vamos a la pausa. Lo llamamos la segunda era de las máquinas, para marcar la diferencia con la primera era de las máquinas, que fue la época del progreso industrial y el capitalismo industrial. En la segunda era de las máquinas, lo que estamos viendo es que la tecnología es capaz de hacer cosas que creíamos que solo eran ciencia ficción. Pueden conducir coches, pueden pilotar aviones, pueden responder a preguntas mejor que seres humanos bastante preparados. Nos entienden cuando hablamos y reaccionan. Están empezando incluso a diagnosticar enfermedades, algo que se pensaba que era una cualidad exclusivamente humana. La segunda era de las máquinas es muy positiva porque nos proporciona un mundo más abundante, más generoso. Estamos viendo, por ejemplo, que la peor pobreza, la gente que vive en la pobreza más límite por todo el mundo, está disminuyendo más rápido que nunca antes en la historia de la humanidad. No es coincidencia que esto esté ocurriendo al mismo tiempo que nosotros vivimos una revolución con potentes teléfonos móviles y que por primera vez estamos uniendo a miles de millones de personas en una comunidad mundial interconectada. La mayoría de los aspectos de la salud humana están mejorando rápidamente. Si vemos cuántas... Como vemos, la tecnología, sin la tecnología no estuviésemos aquí. Estamos haciendo televisión digital gracias a la innovación tecnológica. Hay una cantidad de cosas que el ser humano hoy puede hacer que antes no. Muchísimas cosas que podemos lograr, muchísimas cosas que podemos solucionar que antes no. Sin embargo, antes de la pausa hablábamos sobre también este tema de que la innovación tecnológica ha permitido revivir y crear una serie de negocios y de desarrollos comerciales que permiten la evasión fiscal, y sabemos que los sistemas fiscales tienen una utilidad y un objetivo de ayudar a repartir las cargas sociales que existen en una sociedad. Como negocios como Amazon, decíamos, negocios como Airbnb, negocios como Uber. Se habla de la uberización de la economía. Son una de las negocios que lo vemos desde el punto de vista del consumidor como una gran ventaja, pero son a costa de la precarización del trabajo, son a costa de esta evasión fiscal y cada vez existen como menos mecanismos regulatorios por parte de los estados o menos atención del Estado a cuestiones como esta. ¿Cómo lidiar con estas dos tensiones? ¿Cómo armonizarlas? Porque sin lugar a duda hay ventajas para consumidores, pero también una situación para los estados que en términos colectivos genera un gran impacto. No sé, Jan, cómo a ti que te gusta todo este tema del fenómeno de Uber y de todas estas ventajas que se están dando para utilizar la tecnología, ¿cuál es como el punto medio que podemos sacar? Sí, bueno, mira, cuando yo veo, por ejemplo, para entrar en debate y hacer un poco la discusión, a Rafa Mayoral de Podemos siendo el campeón del taxi y haciéndole la guerra a Uber, que fue el gran disruptor de esa industria, que al fin, o sea, mira, Uber más barato, descentralizado, no es vertical. Entonces, el punto que yo quiero hacer básicamente es la digitalización flexibiliza la economía, eso es un hecho. Entonces, gente como Rafa Mayoral, el enfoque que tienen es, en vez de
ellos lo que quieren es desflexibilizar la economía, y yo lo que propongo es, en vez de flexibilizar esa economía, ¿cómo nosotros nos reinventamos la protección social dentro del nuevo contexto de una economía muchísimo más flexible? Porque si tú lo que quieres es irte para atrás y mantener los viejos regímenes de protección social atados al trabajo, que es lo que está haciendo, lo que está proponiendo Rafa Mayoral y Podemos, yo creo que al final eso le va a poner un ancla a tu economía, cuando la solución, en mi opinión, debe ser la innovación en materia de política pública, como la renta básica siendo como un paso inicial, y la criptomoneda enfocada, por ejemplo, en los servicios públicos, como la salud, una criptomoneda que solamente será dirigida hacia la salud, hacia la educación, hacia el transporte, empezar a innovar, en vez de irse para atrás unos regímenes que ya cada mes la economía lo está haciendo obsoleto. Leti, ya planteé exacto eso de no volver atrás, crear nuevos mecanismos de protección social en el marco de lo que ya es inminente. Sí, pero lo que yo creo también, Jan, aquí es importante entender que crear nuevos mecanismos de protección social implica que las empresas paguen. Y ese ha sido el problema, que las empresas no quieren pagar. Y mira, a mí me llamó la atención el videíto que entró antes después del corte, donde la persona decía, mira, por ejemplo, ese optimismo tecnológico, yo como que le echo a un lado. Le dice, ay, ha reducido la pobreza. Entonces yo, sí, pero el problema no es que haya reducido la pobreza, el problema es la desigualdad ahora mismo. Claro. O sea, así mismo como ha reducido la pobreza, ha aumentado las grandes ganancias de grandes industrias, en esa lógica de empresario, emprendedor, en donde tú te desvinculas completamente de un costo social que opera a través de cada una de esas empresas modernas e innovadoras. Mira, ahorita decía eso, que hay un libro de Mazzucato, de Pensar el Estado Emprendedor, y donde ella demuestra que todas estas grandes industrias tecnológicas e innovadoras está el Estado detrás. Han podido desarrollarse por inyección del Estado, de recursos del Estado. La industria de los medicamentos, la misma Apple, ella demuestra cómo invirtieron menos en investigación y desarrollo que otras industrias de tecnología. Y tienen unos beneficios, lo mismo que Amazon. O sea, son industrias que se han apropiado de la gran inversión en investigación y desarrollo que ha hecho el Estado, pero que al momento de repartir el pastel, no parece que el Estado no es que le toca, ni le tocaría a la ciudadanía. Entonces, como la crítica para mí, que creo yo coincidir con Podemos, es no una crítica en sí a la modernización de las nuevas formas de transporte. Yo creo que la crítica está en, óyeme, hay que partir de un nuevo marco de todo trabajo, debe de garantizar mínimamente una protección social, que ninguna de esas industrias lo garantiza bajo esos modelos. O sea, yo diría que toda existencia. Sí, yo quiero, a propósito de eso que tú estás diciendo, que veamos el siguiente corte para enmarcarlo en ese mismo comentario que tú has hecho. La razón por la que debería alegrarnos el progreso tecnológico es que nos permite hacer más con menos. El reto que lo acompaña es que no hay garantía, no hay ninguna ley económica de que todos vayan a compartir en la misma medida esa nueva riqueza. Y lo que se observa es que la desigualdad está aumentando en todo el mundo muy rápidamente. Nuestro desafío, y es grande, es cómo compartir, cómo distribuir la riqueza que estamos generando. Porque en la primera era de las máquinas, el trato era que la gente se ganara la vida para poder acceder a la riqueza de la sociedad. En mi opinión, creo que deberíamos empezar a pensar en eso y prepararnos ya mismo. La gente que se ha visto más directamente amenazada por la nueva y potente tecnología es la gente que está justo en el medio, lo que los estadounidenses llaman la clásica clase media. Aquí hay una palabra clave que es rutinario, hacer muchas veces lo mismo una y otra vez. Y si hay una cosa que la tecnología ya hace muy bien, es el trabajo rutinario, repetir muchas veces lo mismo de manera consistente. Ahora lo que estamos viendo es que la tecnología no se limita a ese medio, a ese trabajo rutinario. Está adquiriendo... Fíjate, yo creo que, primero, igual que Jan, yo realmente soy un entusiasta de la tecnología, de los avances tecnológicos y en particular de la inteligencia artificial. Porque el trabajo asalariado, yo no lo veo ya hoy en día como un gran mérito que define a la humanidad, sino precisamente como un límite a la libertad política e individual. Entonces, algo que es importante reflexionar es que
detrás de esta discusión hay una ideología del progreso que a mí me gustaría un poco deconstruir. La primera revolución industrial generó grandes riquezas, pero a un costo humano y social inmenso. Es decir, esa primera ola de industrialización que se hizo sobre la base del trabajo infantil, de la explotación del trabajo de las mujeres, fue muy violenta, generó mucha muerte, mucha violencia, muchas enfermedades, pero también mucho caos político. Entonces, en respuesta a eso, hubo que inventar y hubo que innovar, como dice Jan, en términos políticos, mecanismos de protección social. Y es a esos mecanismos de protección social que le debemos la reducción en la pobreza, no a la tecnología o a la innovación en sí misma. Igual, o sea, en el video el investigador señala el tema de cómo en este periodo de innovación se ha ido reduciendo la pobreza extrema a nivel mundial, pero lo importante es señalar aquí es que eso se debe a políticas públicas que han ido redistribuyendo ese gran excedente de producción que tenemos y que hemos ido acumulando a nivel global durante 250 años de industrialización. Entonces, la innovación per se puede resultar o en la cura para un cáncer o en una bomba atómica. Claro. Es decir, que ese no debe ser el foco de la discusión, sino la idea de quién controla la innovación y para qué. En ese sentido, por ejemplo, mi crítica al modelo de Airbnb o de Amazon o de Uber va en la medida justamente en que han empleado herramientas tecnológicas para evadir cargas fiscales, para evadir la carga laboral. En el fondo, incluso yo hasta me preguntaría cuál es la innovación de Uber, porque no es el app lo puede usar cualquier compañía de taxi. Si es la descentralización, eso no es una innovación, eso es de hecho volver a los orígenes del capitalismo, porque el capitalismo no empezó en las grandes industrias, sino en las... los burgos, como le llamaban. Exacto, y en los sweatshops, como le llaman los ingleses, que es el trabajo donde el capitalista le daba el dinero a una familia para que, sobre todo al papá de la familia, para que él, con el trabajo de sus hijos y de sus mujeres, de gratis, le produjera mercancía que después le iba y recogía. Entonces, lo importante para mí es ver, bueno, ciertamente la regulación económica del siglo XX ya no son suficientes, porque ha habido cambios demográficos, sociales, políticos y tecnológicos. Y hay que reinventar la protección social. Yo estoy de acuerdo con que el ingreso universal básico es una de las primeras y más importantes herramientas, porque de lo que se trata, para mí, la oportunidad que se nos abre es de liberarnos del trabajo asalariado como condición de vida. Eso implica entonces liberar las prestaciones, los mecanismos de defensa o de protección social del trabajo. Pero también se nos abre otra gran incógnita. Para mí lo más interesante de todo lo que ha pasado en los últimos años es cómo la información se ha convertido en una de las principales materias primas para generar valor. ¿Y quién controla esa información? Es decir, yo creo que lo que deberíamos estar preguntándonos es cómo vamos a hacer que las compañías que se han lucrado y hecho multimillonarios con nuestra vida, o sea, con la información de nuestra vida, a cambio de nada, porque yo te voy a decir una cosa, lo que hace Facebook de cada individuo cuesta más que el servicio de tú usar la plataforma. Así que nosotros, o sea, las grandes compañías tecnológicas se lucran de la información privada de nosotros y nosotros como usuarios no vemos ningún beneficio. Entonces, esa debe ser para mí el gran debate, es decir, cómo vamos a distribuir parte de esos beneficios entre la gente, que es la que en última instancia genera la información, que es la que da valor, y en segundo lugar, cómo vamos a regular el uso de esa información que se convierte en un peligro político, como lo ha demostrado el uso de las tecnologías en las elecciones de Estados Unidos o en el Brexit y con todo el tema del fake news y la manipulación de campañas. Sí, yo creo que la discusión de la democracia se abre ahí, en garantizar
protección social independiente del trabajo y en garantizar participación en los beneficios para la ciudadanía del valor que se genera en la información que nosotros producimos y en el control de cómo se usa esa información en un Estado democrático de manera tal que pueda seguir innovándose sin abrir con ello espacio al uso o al abuso por parte de esas empresas de esa información. Porque, bueno, sí, mira, sin duda yo estoy de acuerdo que ahí es que entra el tema político. Ahora mismo el que controla la información, el que controla la data, controla el futuro. Y no solamente la información sobre a qué tú le das like, qué es lo que tú compras, qué es lo que tú buscas, esa es solamente la punta del iceberg. Ya en materia 5 o 10 años, cuando ya la biotecnología, que incluso debe ser una conversación más relevante que la inteligencia artificial donde se conecta la inteligencia artificial y la biotecnología, ahí es que está el tema más importante de quién controla el futuro. Por ejemplo, cuando el algoritmo, ahora mismo, incluso te puede conocer primero que tú mismo. Nosotros vivimos en una sociedad patriarcal y machista, entonces para los amigos del colectivo LGBT tienen un tabú muy grande, por ejemplo, para salir del closet, incluso con ellos mismos. Muchísimas personas del colectivo LGBT homosexuales, ellos están en negación con ellos mismos, pero ellos no se lo pueden negar a Amazon, ellos no se lo pueden negar a Google, y sobre todo cuando la información biométrica esté conectada con la inteligencia artificial, ahí ya uno no se va a poder esconder, el algoritmo te va a conocer más que tú mismo. Por ejemplo, cuando tú estés viendo un anuncio y el algoritmo sepa, cuando esté la mujer y el hombre, para dónde van tus ojos, qué está pasando con tu flujo sanguíneo, con tu corazón. Tú incluso estando reprimido por la sociedad que vivimos, el algoritmo le va a decir a Coca-Cola y le va a decir a Amazon, si tú le quieres vender a este tipo, véndele con el tigre y no con la tipa. Y ese tema es un tema fundamentalmente político. Y bueno, ahí es que entra el debate, yo creo que de la política en el siglo XXI. ¿Sabes qué? Yo, con lo que tú estabas comentando, Anselmo, y también lo que tú estás comentando, Jan, yo creo que lo que sucede es que esa discusión se detiene automáticamente, no pensamos en cuál es el rol del Estado y cuál es como la función de la economía, porque ustedes bien lo dicen, o sea, lo que se avecina una sociedad tecnológica, donde el trabajo ya no va a ser, digamos, la vida no va a depender del trabajo, o sea, no va a ser necesario que trabajemos. Y entonces digo, bueno, pero la discusión ahí es que entonces toca ya pensar la economía no como no como la satisfacción muy individual de las necesidades, sino más bien como una economía que pueda sostener o impulsar ese cambio demográfico que viene, esos nuevos patrones de individuos, de consumo, de necesidades. Como lo que yo quiero plantear con esto es que ya creo que se hace más evidente la vinculación entre un modelo económico y la democracia. O sea, como que porque parecía, como está diciendo, con las reformas neoliberales de los 90, o sea, ya eso parecía que se borró de la discusión. Y este nuevo cambio tecnológico, digo, cónchale, pero lo que esto está llamando es nueva vez a vincular la democracia con la economía. O sea, como es igual el tema del medio ambiente. Yo creo que a nadie se le ocurre como dejar el tema del cambio climático al mercado. O sea, ya hay acuerdos globales de cómo los estados tienen que asumir el compromiso del cambio climático. Yo creo que eso hace falta en la parte de lo que responde a la economía. O sea, se debe de plantear ya cuál es el modelo económico para la sociedad del futuro. Vamos a unos compromisos comerciales. Muy buenos días nuevamente, Conexión Ciudadana. Hablábamos antes de la pausa de desigualdad, de renta social, renta básica. Quisiera que antes de entrar en esa discusión, que me hago acompañar de Leti Melgen, coordinadora ejecutiva del País que Queremos e investigadora del ISD, de Jan García Periche, fundador de Global NIO, y de Anselmo Muñiz, co-conductor, director de investigaciones del ISD,
quiero que veamos el último corte, si nuestro director ya lo tiene en queue, para poder iniciar con la conversación de este último bloque. La desigualdad está aumentando en todo el mundo muy rápidamente. Nuestro desafío, y es grande, es cómo compartir, cómo distribuir la riqueza que estamos generando. Porque en la primera era de las máquinas, el trato era que la gente se ganara la vida para poder acceder a la riqueza de la sociedad. En mi opinión, creo que deberíamos empezar a pensar en eso y prepararnos ya mismo. La gente que se ha visto más directamente amenazada por la nueva y potente tecnología es la gente que está justo en el medio, lo que los estadounidenses llaman la clásica clase media. Aquí hay una palabra clave que es rutinario, hacer muchas veces lo mismo una y otra vez. Y si hay una cosa que la tecnología ya hace muy bien, es el trabajo rutinario, repetir muchas veces lo mismo de manera consistente. Ahora lo que estamos viendo es que la tecnología no se limita a ese medio, a ese trabajo rutinario. Está adquiriendo conocimientos mejor remunerados, más cualificados, ofrecer asesoría financiera, confeccionar la declaración de la renta, diagnosticar enfermedades, hacer ingeniería, cosas muy sofisticadas. Pero también está aprendiendo a hacer trabajos más básicos, como tomar nota a un cliente o conducir un coche. Es muy difícil predecir a dónde nos llevarán estas tecnologías. Pero lo que sabemos de momento es que la tecnología puede hacer cosas sorprendentes. Pero hay cosas que la gente sigue haciendo y que a la tecnología aún se le da fatal. Habilidades sociales, interpersonales, talento creativo, sentido común. Se plantea que es el tema de, y lo decía Leti en un momento, bueno, ha reducido la pobreza, pero el principal problema es el tema de la desigualdad, la diferencia de esa gran diferencia que hay entre ricos y pobres. Y como solución a esto, ustedes han planteado todo el tema de la creación de una renta básica. Esto es una discusión que hemos escuchado en muchos otros países de Occidente como propuesta. Quisiera ver si es posible aterrizar eso aquí y sobre todo, porque sé que puede generar algún tipo de confusión, dada la explicación, ¿qué diferencia hay en esto de renta básica frente a estos planes que tiene el gobierno de asistencialismo como solidaridad, etcétera, 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 que pudieran estar pensados, en principio son vendidos para tratar de compensar la desigualdad o la pobreza que existe en determinado grupo social en la República Dominicana? Sí, mira, la diferencia, básica entre renta básica universal y los programas solidaridad se basa en esto. El programa solidaridad o de transferencia condicionada, los programas generales de apoyo asistencial del gobierno parten de la idea de que, bueno, tú eres un individuo, un cliente consumidor de bienes. Entonces, como cliente consumidor de bienes, entonces tú no puedes acceder a esos bienes porque ya sea que no te preparaste, ya sea porque, bueno, te tocó la mala suerte de la vida, lo que sea, y yo como Estado intervengo y te inyecto recursos económicos para que tú te puedas integrar a la dinámica del mercado. O sea, tú pareces un cliente consumidor que está como defectuoso, lo que mencionaba un poco Anselmo. Mientras que la renta básica universal, la lógica que parte es de, mira, tú eres un ciudadano, un individuo, un humano, y por el simple hecho de que tú eres un humano, te toca una serie de bienes básicos, materiales, para poder sostener. Entonces, la lógica es distinta. Una lógica es reconocerte como un individuo dotado de derechos que se ejercen con esta garantía de bienes, y la otra lógica es que la culpa es tuya y yo vengo a ayudarte, a asistirte para que te puedas integrar en la vida, para que sea un individuo útil en la vida económica. O sea, no es que yo tenga, no es que tú tengas esto como derecho que te toca, sino es como no lo pudiste lograr en la dinámica de mercado y yo entonces te doy un empujoncito. Entonces, esta es como la ideología que hay detrás de cada uno de los programas, y ahí es donde está como la diferencia fundamental. Yo creo que algo importante que hay que agregar ahí es que los programas condicionados de transferencia se enfocan en una población específica y tú tienes que probar o demostrar que tú cumples con unos requisitos. En ese momento,
eso le da un poder al funcionario público que es encargado de clasificarte como que sí, que tú calificas para solidaridad. Y eso aquí, en cualquier país del mundo, genera corrupción. Sí, una discrecionalidad que tú no Ese tienes poder forma de auditar. discrecionalidad es abusivo. La renta universal básica, entonces, como te toca porque sí, porque tú eres ciudadano de este país, punto, tú no tienes que cumplir ningún requisito, entonces le quita esa discrecionalidad. Pero también hay otro aspecto importante. Una de las críticas que se hace tanto a los programas condicionados como a la renta básica es, bueno, pero entonces la gente no va a trabajar. Venimos discutiendo de que cada vez más se hace menos necesario el trabajo y que hay menos puestos de trabajo, por lo tanto, garantizar derechos solo si tú trabajas es contraproducente cuando tú tienes 8.000 millones de personas y nada más hay trabajo para un 30% de ellos cuando lleguen a la adultez. Pero segundo, no es cierto que la gente se queda vagando. En los países y en los lugares donde se han hecho programas piloto, porque ciertamente la renta universal básica no es una realidad en ningún país del mundo, donde se ha hecho un programa piloto, lo que se demuestra es que aumenta el emprendedurismo, mejoran los indicadores sociales porque la gente entonces se ve, se desprende de una serie de problemas, se invierte más en los hijos, realmente la sociedad o la zona donde se ha aplicado se convierte en una zona más productora de riqueza incluso. Y lo tercero, que es que los programas condicionados dejan fuera muchísima gente. Por ejemplo, la depresión es la principal causa de discapacidad laboral en el mundo y en prácticamente ningún país del mundo tener depresión es una causa para tú estar en un programa condicionado. Entonces, sin embargo, tú tienes una persona con una probable causa de discapacidad laboral a la cual tú quieres obligar a trabajar. Luego, cuando esa persona va al trabajo y no puede cumplir con el trabajo, entonces la penalizas por estar enferma. Entonces, ese es el problema de los programas condicionales. Pero voy más allá y está el tema de que el ingreso universal básico entonces constituye el único mecanismo de generar demanda agregada en un mundo en el que el desempleo estructural solo va a ir en aumento. Y explica eso, demanda agregada, ¿qué implica? Una de las condiciones básicas para el crecimiento aún modesto del capitalismo o de una economía capitalista es que haya capacidad de consumo en la población. Si la capacidad de consumo depende de que la mayoría de las personas en edad de trabajo estén empleadas o de que los que estén empleados en su mayoría ganen lo suficiente para mantener a 4 o 5 miembros de su familia, como es el modelo del siglo XX, entonces tú necesitas una sociedad de pleno empleo para que haya consumo, para que haya inversión y se venda lo que se produce. Sin embargo, si lo que estamos diciendo es que ese pleno empleo cada vez se ve más lejos y cada vez va a haber más personas, ya familias completas, desempleada, entonces esa gente no tendrían cómo consumir, y si no tienen cómo consumir, entonces se va a parar la inversión, se va a parar incluso la innovación y las grandes empresas van a quebrar. Entonces la única forma de lograr que eso no pase es tú distribuir entre la población un ingreso que le permita a todo el mundo mantener un nivel de consumo para consumir los bienes y servicios que se producen. Jan, Leti, en 40 segundos unas conclusiones finales porque ya el tiempo es inclemente y tenemos que irnos. Bueno, sin duda yo estoy de acuerdo que la protección social en estos tiempos de la digitalización deben de ser universales, porque hoy en día la desigualdad no solamente se va a dar en materia económica, o sea, mira, así como en los tiempos feudales se dividió la sociedad entre esclavista y esclavo, en los tiempos industriales entre proletario y burgués, hoy en día con la inteligencia artificial y con la biotecnología, la sociedad no solamente se pudiera dividir en clases, sino en especies. Y es un tema que pudiéramos abarcar en otro programa. Y sin duda que la universalidad de los derechos es quizá la clave muy importante para poder mitigar esa gran desigualdad. Sí, yo creo que los avances tecnológicos entonces nos llaman a preguntarnos de un nuevo estado en la economía, un nuevo rol, una nueva visión de la economía, nuevos acuerdos del Estado, sector privado, nuevos acuerdos del Estado y la ciudadanía. Y a mí me parece positivo el avance tecnológico y creo que países como la República Dominicana pueden superar barreras que han parecido, en términos sociales, que parecen como históricas. Lo que toca es entonces el Estado al servicio de su gente, de la ciudadanía. Leti, Jan, Anselmo, muchísimas gracias por la compañía, y en Conexión Ciudadana nos estaremos viendo no el próximo lunes, dentro de 15 días, hablando sobre estos temas
que conectan contigo. Muchísimas gracias por la sintonía.